Hola, bueno, arranquemos de una vez con este análisis. Hoy vamos a darle un giro de 180 grados a cómo entendemos una época súper fascinante, la Edad Media. Y para eso nos vamos a apoyar en las geniales ideas de dos historiadores, David Graeber y R. Moore. El objetivo principal aquí es dejar de ver al medioevo como, ya saben, esta etapa oscura y de retroceso total, y empezar a verla como lo que realmente fue. Un periodo súper vibrante donde el crédito, la regulación moral de la economía y, sorprendentemente, la interconexión global tomaron las riendas de todo. Así que, vamos a ello. A ver, metámonos de lleno en esto con una pregunta clave que nos vuela un poco la cabeza. Si de repente desaparecen las monedas de la calle, ¿desaparece también el comercio? Hay una creencia increíblemente popular por ahí que asume que cuando caen los grandes imperios antiguos y el dinero físico deja de circular, ¡pum!, la sociedad retrocede automáticamente a las cavernas y empezamos a cambiar 3 gallinas por un par de zapatos. Bueno, la evidencia histórica nos dice que esto es un mito, pero un mito absoluto. Como vamos a ver hoy, una sociedad sin dinero en efectivo no significa para nada que se acabe el comercio. Para organizar un poco este recorrido vamos a dividirlo en 5 puntos rápidos. Primero, desmontando el mito de la Edad Media. Segundo, el fin del metal. Tercero, el retorno del crédito. Cuarto, cómo entra la religión y el control moral en todo esto. Y cerramos con el quinto punto, una Edad Media que, contra todo pronóstico, fue profundamente global. Pasemos directo a la sección 1, desmontando la Edad Media, más allá del mito. Seguramente todos tenemos esta imagen grabada en la cabeza, ¿no? Roma colapsa, la gente sale corriendo a esconderse en pequeñas aldeas aisladas y de repente todos vuelven a un trueque primitivo y desorganizado. Pero la realidad... ¡Wow! La realidad es muchísimo más compleja y fascinante. Existían sistemas de crédito virtual súper sofisticados y una red de conexiones a nivel global tremenda. O sea, cuando la enorme infraestructura imperial se vino abajo, el mundo no se desmoronó, simplemente transicionó hacia un modelo económico drásticamente diferente y, si lo pensamos bien, bastante más colaborativo. Y esto nos lleva a la sección 2, el fin del metal, el colapso de los imperios. Si miramos el panorama macrohistórico que documenta Graeber, salta a la vista un patrón increíble. Fíjense en esto, la historia humana no es, ni de cerca, una línea recta de progreso donde inventamos la moneda metálica y ya está. Para nada. Es más bien un péndulo. Oscila constantemente entre épocas de dinero virtual y épocas de dinero metálico. Arrancamos con sistemas de crédito en los primeros imperios agrarios, luego pasamos a la moneda física y la guerra total durante lo que llamamos la era axial, y finalmente, al entrar en la Edad Media, volvemos a sistemas de dinero virtual. Es un ciclo gigante que abarca miles de años. Y esto ilustra perfectamente lo distinto que era el panorama en cada época. Durante la era axial, la economía estaba atada al metal físico. Era un motor empujado por ejércitos mercenarios, expansión militar y esclavitud. Claro, el dinero en efectivo era ideal porque te permitía hacer tratos rápidos con extraños totales sin necesidad de confiar en ellos un solo pelo. Pero la Edad Media viene y rompe por completo este complejo militar moneda. Literalmente desaparece el metal físico de uso cotidiano. ¿Y qué pasa entonces? Pues la economía vuelve a apoyarse en el crédito virtual, en la confianza de la comunidad y, ojo a esto, en una estricta supervisión religiosa. Porque, piénsenlo un segundo, quedarse sin monedas físicas no fue el fin del mundo. En realidad, fue un tremendo catalizador. Al caer las gigantescas maquinarias de guerra imperiales, de repente también desapareció esa violenta extracción militar de recursos a los campesinos. Para la grandísima mayoría de la gente común, dejar de ver tropas cobrando impuestos y llevándose sus pocas monedas fue un alivio inmenso. No fue un colapso social apocalíptico, fue como poder volver a respirar. Avanzamos a la sección 3, el retorno del crédito. Sistemas basados en la confianza. El punto crucial aquí es redefinir por completo qué entendemos por dinero virtual. Por favor, olvídense por un rato de las criptomonedas o de las transferencias desde el celular. En el contexto histórico, el dinero virtual significa básicamente redes de crédito. Estamos hablando de pagarés, de tener una cuenta abierta en la taberna local o en el molino de la aldea, sistemas que funcionaban pura y exclusivamente gracias a la confianza social y a la palabra de honor. De hecho, aunque suene increíble, llevar las cuentas así, confiando en el otro, es la forma de dinero más antigua de la civilización humana, mucho más antigua que cualquier moneda acuñada. Y los documentos históricos hacen trizas ese mito del trueque desorganizado. La gente de a pie en Europa y en otras regiones no estaba intercambiando pollos por zapatos al azar, seguían calculando el valor de sus herramientas o de sus animales, usando por ejemplo los nombres de las antiguas monedas romanas o carolingias. Pero, y aquí está la magia, lo hacían solo como una unidad de medida puramente conceptual.
Físicamente no había monedas circulando de mano en mano, pero llevaban unas cuentas mentales súper precisas. Sabían perfectamente cuánto valía todo. Vamos a la sección 4. Religión y control moral. La protección del deudor. Claro, imagínense esto. En una economía que se mueve totalmente por créditos y promesas de pago, tienes que poner reglas, ¿verdad? Y el peor enemigo aquí era la usura. O sea, la práctica de prestar dinero de manera abusiva para cobrar intereses altísimos. En un sistema basado en promesas, si no tienes una institución gigante y con autoridad moral frenando estas prácticas, los prestamistas exprimen y arruinan a las personas más vulnerables en un abrir y cerrar de ojos. Y las grandes religiones del mundo se dieron cuenta de este inmenso peligro mortal. Escuchen cómo lo resume Tomás de Aquino, que es simplemente brillante. Él decía que la riqueza artificial comprende esas cosas que por sí mismas no satisfacen ninguna necesidad natural. Por ejemplo, el dinero, que al fin y al cabo es un mero invento humano. Esta perspectiva anclaba por completo la visión medieval. Para ellos, agarrar el sufrimiento humano, la moralidad y las obligaciones sociales y reducir todo eso a un simple y frío cálculo de deudas era algo profundamente equivocado, era moralmente inaceptable. Ahora, lo que resulta verdaderamente alucinante de analizar es este paralelismo a nivel global, porque no pasó solo en Europa. El Islam, por ejemplo, trató el capital puramente como crédito, prohibiendo la usura de raíz e impulsando que el riesgo se compartiera. Por otro lado, el cristianismo llegó al punto de excomulgar a los usureros, prohibiendo que los enterraran en suelo sagrado. Y más al este, en Asia, el budismo, desde sus inmensos monasterios, armó todo un sistema de inversión y capital caritativo súper complejo basado en una teología de deuda moral infinita. O sea, estamos viendo a diferentes religiones en puntas opuestas del mundo, atacando al mismo tiempo y con todo el rigor el mismísimo problema económico. Y ojo, no hay que ver a estas estructuras religiosas solo como consejeras espirituales de fin de semana. Operaban casi como reguladores financieros de nivel cósmico, instituciones diseñadas con un propósito sumamente explícito: proteger al que debe dinero por encima del que lo presta. Durante toda esta era, la economía global estaba intensamente regulada por una autoridad moral suprema que es exactamente lo opuesto a la lógica pura del mercado libre o a la violencia militar de los antiguos imperios. Y llegamos a nuestra última parada, la sección 5, una Edad Media global, intensificación e intercambio. El historiador R.I. Moore nos plantea un concepto que nos rompe un poco los esquemas: la Edad Media global. Y esto destruye para siempre esa imagen de continentes sumidos en la oscuridad sin hablarse entre ellos. Entre el año 500 y el 1500 de nuestra era, Eurasia entera pasó por una intensificación brutal de relaciones económicas y sociopolíticas. Regiones que en el mapa se veían totalmente desconectadas, en la práctica formaban un sistema altamente integrado e interdependiente. Para que se den una idea de cómo se veía esto en la realidad, hay varios pilares clave. Tuvimos una revolución agrícola que disparó la producción de alimentos en todas partes. Las famosas rutas de peregrinaje de todas las fes funcionaban en la práctica como enormes autopistas de intercambio cultural. Todo esto le metió un turbo impresionante al lucrativo comercio de artículos de lujo y provocó que las ciudades crecieran rapidísimo, con una coordinación que atravesaba las fronteras sin problemas. Y en el mismísimo centro de toda esta telaraña estaban los nodos, las enormes ciudades portuarias y esos oasis perdidos donde paraban las caravanas. Estos lugares no eran simples mercaditos de paso, actuaban como verdaderos transformadores culturales y económicos. Eran la puerta de entrada que unía el mundo islámico, las rutas del Océano Índico y China. Y en estas ciudades sin fricción alguna se traducían todos los días diferentes idiomas, prácticas comerciales y normas religiosas de una cultura a otra. Hay una frase clave de Moore que es el antídoto perfecto contra los viejos dogmas: la historia es movimiento. Y creo que esta idea desarma esa falsa noción de que el periodo medieval fue una época ignorante o estancada. Al contrario, la asombrosa movilidad humana, ese flujo constante de comerciantes, nómadas, peregrinos y sabios cruzando montañas y desiertos para intercambiar nuevas ideas y tecnologías, fue el verdadero y vibrante motor que impulsó toda la Edad Media. Y bueno, para ir cerrando este análisis, pensemos en la ironía de esto. Hoy en día hemos vuelto a una era de dinero virtual, liderada por enormes conglomerados financieros y bancos gigantes. Pero en la actualidad, a diferencia de la Edad Media, las reglas de nuestro juego protegen implacablemente al acreedor. Lo cual nos deja con una pregunta inmensa para reflexionar. ¿Qué perdimos exactamente como sociedad al olvidar esa rigurosa regulación moral del medioevo? Esa que priorizaba la dignidad de las personas por encima de las deudas. Es un punto fundamental y bastante incómodo para cuestionar la trayectoria moral de nuestra propia economía moderna.
Y con esta reflexión final cerramos este recorrido.